Del Señor, 2 de marzo de 2014. Continuando con nuestro tema, el ministerio de los unos a los otros, hoy el sermón se titula 6 exhortaciones, segunda parte. Inclinamos nuestro rostro para orar al Señor y disponer de nuestro ser para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Amado Señor, eres bueno. Cuán bueno has sido con nosotros, que no solamente nos has provisto en todo y nos has dado gozo, sino que también estás en medio de nosotros hablando a tu pueblo para ser edificado. Tu iglesia es edificada cuando la palabra corre en medio de nosotros. Pero también aquellos que no han creído vienen al conocimiento de Cristo por la predicación de la palabra, porque así te ha placido, Señor. De tal manera que cuando la palabra corre en medio de la iglesia, tú eres glorificado. Y eso es lo que queremos esta mañana. Glorificarte a ti, Señor, a través de la palabra. Por tanto, dispón de todo nuestro ser para escuchar atentamente a tu voz. Y de mi parte, mi amado Señor y Salvador, me pongo a tu servicio. Quiero ser un instrumento útil en tus manos y consagro cada uno de los miembros de mi cuerpo para que sea el instrumento de justicia al predicar la santa palabra del Señor. Gracias te doy, Señor, porque has usado a este siervo inútil y le has dado vigor, y le has dado consejo, y le has dado sabiduría para trazar correctamente la palabra de Dios. Cuídame, mi Señor, de no desviarme ni a derecha ni a izquierda de lo que tu palabra dice, para que no recaigan sobre mí las maldiciones que están escritas en el santo libro para quienes tales hagan, para quienes tal cosa hagan. Pero, Señor, no es solamente para evitar el castigo, sino porque es mi amor por ti, Señor. El predicar tu palabra es por amor a ti, por lo que tú has hecho por mí. Es porque te amo, Señor, que no puedo desviarme ni a derecha ni a izquierda, y es porque amo a la iglesia, como tú amas a tu iglesia, Señor, porque tú la amas, yo la amo. Y como amo a la iglesia, Señor, te ruego, cuídame. Cuídame, Señor, de desviarme a izquierda o a derecha de lo que tú has determinado en tu palabra, para que tu iglesia no caiga, Señor. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El cáncer es una enfermedad que está matando mucha gente. Es una grave enfermedad. Al consultar sobre el tema vi que cerca de 10 millones de personas, 10 millones de personas mueren anualmente de cáncer en todo el mundo. Y hasta este momento ha venido a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y los especialistas dicen que para quizás la segunda o tercera década del siglo XXI esta enfermedad será la primera y la que más se propaga. Ahora, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una grave enfermedad causada por un grupo de células que pierden su identidad, que pierden su destino, que pierden su propósito. Los médicos o los científicos dicen se vuelven locas, pierden como su función y empiezan a multiplicarse de manera autónoma, sin control, y empiezan a afectar los miembros del cuerpo y se van expandiendo de una manera asombrosa. Invaden los tejidos, producen la muerte de las células buenas y crean tumores que finalmente afectan varios órganos vitales y causan la muerte del paciente. Y me he referido a esta enfermedad para comenzar el sermón de esta mañana, porque como el cáncer en el cuerpo humano, hay un cáncer en el cuerpo de Cristo que invade aceleradamente y sin control a la iglesia, procurando crear tumores, expandiéndose y queriendo causarle la muerte. El Señor nos dice que la iglesia es su cuerpo y que su cuerpo está conformado por diversos miembros, como por diversas células. Y como cuerpo estamos expuestos a diversas enfermedades de las cuales Dios quiere preservarnos. Y Él nos da una medicina preventiva para que no seamos atacados por ese cáncer que mata a la iglesia.
¿Y cuál es el cáncer que mata a la iglesia? El comportamiento de algunos creyentes contra sus hermanos. ¿Y cuál es esa medicina preventiva? La santa palabra del Señor, la cual debemos tomar diariamente y debemos recibir del Señor y beberla como agua salutífera. La semana pasada dimos inicio a este tema, descubriendo en la palabra 6 exhortaciones o mandamientos que nos da el Señor Dios para que su iglesia sea sana, para que en su iglesia no penetre el cáncer del ataque de unos miembros desviados de su propósito contra los otros hermanos. Y estas exhortaciones son las siguientes. La primera, no murmurar los unos contra los otros. Y vimos que allí se habla del chisme y de la calumnia, que no haya chisme y calumnia en la iglesia. La segunda es no juzgarnos los unos a los otros. Y especialmente vimos que fuese el no condenarnos, el no hacer juicio condenatorio sobre los hermanos. Y la tercera que vimos la semana anterior, no quejarnos los unos de los otros. Pero tenemos otras 3. La cuarta, no mentirnos los unos a los otros. La quinta, no vengarnos entre nosotros. Y la sexta, no tener deudas entre nosotros. En el sermón pasado contemplamos las 3 primeras y en este sermón estudiaremos las otras 3. Para estudiar la primera, vamos a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 en el versículo 25. Efesios capítulo 4 versículo 25. Y luego Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. Esta es la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 versículo 25. Dice el Señor: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Amén. Y Colosenses 3, 9 y 10, dice el Señor: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. En esta exhortación vemos de nuevo, como lo vimos hace 8 días, que el carácter de Cristo implantado en el creyente ha de manifestarse. Que cuando alguien dice ser creyente, debe manifestarlo ¿cómo? Mediante el carácter de Cristo en su vida. Como creyentes manifestamos el carácter de Cristo. Y en este caso, el Señor Jesucristo, quien es la verdad, ha entrado en el creyente, y el creyente manifiesta la verdad y rechaza la mentira como parte del carácter de Cristo. Juan 14:6 nos dice que Cristo es la verdad. No es que Él simplemente diga la verdad. Ah, no, Jesucristo dice la verdad. No. No solamente Jesucristo dice la verdad, Él es la verdad. Él no miente. Él es la verdad. Y si Él es nuestro Señor y nos ha dicho la verdad, y Él es la verdad, por tanto nosotros no solamente decimos la verdad, sino que somos verdad y vivimos en la verdad y hablamos la verdad. Proverbios capítulo 12, versículo 22. El libro de los proverbios del rey Salomón, los proverbios que nos da el Señor, capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor: el Señor
Aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. El Señor aborrece a los de labios mentirosos. Por esa razón le dice a su iglesia: no os mintáis los unos a los otros. Él se complace en la verdad. Él se complace en los que actúan con lealtad. Cuando nosotros mentimos, estamos siendo objeto del aborrecimiento del Señor. Ahora, cuando nosotros estudiamos este tema del ministerio los unos a los otros, podemos ver que todo se basa en las relaciones los unos a los otros. Como cuerpo de Cristo nos interrelacionamos, las diferentes células del cuerpo, los diferentes miembros del cuerpo, nos interrelacionamos para que el cuerpo sea vivo, vigoroso, fuerte. Y esas relaciones deben estar basadas en la palabra de Dios. Ahora, las relaciones entre los incrédulos están basadas en hipocresías, en mentiras, en imaginaciones y calumnias de unos a otros. Esa es la vana manera de vivir la vida social. Y en esa vida social nosotros estuvimos sumergidos. Y necesitábamos decir mentiras, sea cual fuera la motivación. Teníamos que decir mentiras porque nuestro Señor, el pecado en esa época, nuestro Señor era el pecado y nuestro padre era el diablo, nos llevaba a vivir vida de mentira. Y siempre nosotros, por una o por otra razón, decíamos mentiras. Pero esa, dice el Señor, era nuestra vieja y vana manera de vivir. ¿Por qué razón dice que era nuestra vana y vieja manera de vivir? Dice el versículo 9 y 10 de Colosenses 3: dejen de mentirse los unos a los otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, Él nos ha quitado un ropaje que nos cubría. ¿Se acuerdan del ropaje de Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando cayó en pecado? Se cubrió con hojas de higuera, se hizo delantales, se cosió delantales de hojas de higuera. ¿Y qué eran esos delantales de hojas de higuera? Querían cubrir su caída en pecado, querían mentir, querían mostrarse ante Dios: no ha pasado nada, todo va bien. Pero resulta que Dios ve más allá de los ropajes de las hojas de higuera. Dios está viendo, Dios el Señor lo ve todo debajo de nosotros. Y entonces Él quitó esos ropajes de hojas de higuera y puso otros ropajes. Puso el ropaje de los corderitos que sacrificó para ser vestidos y cubrir con pieles a sus amados Adán y Eva. Porque a partir de ese entonces ellos iban a ser expulsados del Edén. Y en esa situación, cuando nosotros vivimos expulsados del Edén, nos cosemos hojas de higuera y queremos andar delante del mundo y delante de Dios con mentiras. Y nuestra vida está basada en mentiras. Pero luego viene Cristo el Señor y nos pone el ropaje del Cordero, la piel del Cordero inmolado, y nos da una nueva naturaleza. Y dice: y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza que va siendo que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. La restauración en Cristo implica que tenemos una nueva naturaleza y que esa nueva naturaleza lleva la imagen del Creador, y el Creador dice que Él es la verdad. No solamente que dice la verdad, sino que es la verdad. ¿Y qué implica que Él sea la verdad? Que no hay sombra en Él, sombra de pecado, ni sombra de variación, ni mentira alguna, ni oscuridad, ni tiniebla. Todo es transparente en nuestro Dios y Creador. Pero ¿qué sucede?
que nosotros no queremos andar transparentes ante nuestros hermanos. No hay transparencia, no hay honestidad. Y el Señor dice en Proverbios 12:22, pero el Señor aborrece a los de labios mentirosos y los compara con los reales, pero se complace con los que actúan con lealtad. Los que actúan con lealtad son aquellas personas que viven transparentes. Recuerdan que en Génesis, en el capítulo 2, cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el Edén, en el versículo 25 dice, y en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos no tenían ropas? ¿Que andaban mostrándolo todo? No, allí no se refiere a mostrarlo todo. Allí no se refiere a ese acto pecaminoso y carnal. No. Allí lo que se refiere era que eran personas transparentes. No tenían que ocultar. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos retorna al Edén, Él nos lleva al Edén. ¿Recuerdan cuando estudiamos yo soy el camino? Como Cristo nos retorna y pasa por los querubines y la espada de fuego para retornarnos al Edén. Y nosotros somos retornados al Edén para volver a esa identidad, a esa naturaleza en Cristo Jesús, a esa naturaleza transparente. Ahora podemos vivir vidas transparentes de tal forma que es un grave pecado vivir vidas hipócritas. El nuevo ropaje del creyente está despojado de mentiras, de hipocresías, de engaños, de máscaras, de fantasías, de exageraciones. Todo ello pertenece a la vieja naturaleza que está viciada. El ser mentiroso implica que lleva a la naturaleza del diablo. Hermanos, qué terrible esto. Y estaba considerándolo, porque las mentiras fluyen de nuestros labios así, hermanos. Mentimos. Diga que no estoy. Y vaya que preparando este sermón, he sido tan redarguido. Dígame que no me acordé. ¿Qué pasó, hermano? No, es que no tengo plata, no me han pagado. No, es que el jefe no me dejó salir. Y siempre andamos con mentiras y con excusas. No, es que estaba enfermo, y yo no pude ir a la cita. Y cada vez que somos descubiertos en el pecado decimos mentira. Y cada vez que tenemos que nuestro hermano nos pide cuentas, porque tiene derecho a pedir cuentas, nosotros mentimos. Y esto me avergonzó, hermanos. No tengo que vivir vida hipócrita ante mis hermanos. Yo soy de ustedes. Y así como amo a Cristo, debo amarlos a ustedes. Y si yo les amo a ustedes, no tengo por qué decir mentiras. Pero hermanos, si tú amas a Cristo, no debes mentirle. Y si tú amas a Cristo, no debes mentir a tu hermano. Porque cuando tú mientes, tomas la naturaleza, la identidad del diablo. La identidad del diablo, ¿por qué? Porque él miente desde el principio y él es el padre de la mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice el Señor, le dice a los judíos que estaban ofendiendo al Señor. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir, cuya naturaleza tienen y cuyos deseos, la voluntad del diablo quieren hacer. Desde el principio ha sido un asesino. Y no solamente asesino, sino que no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el papá de la mentira. Wow, cuando nosotros estamos mintiendo, estamos diciendo, mi papá no es Dios, mi papá es el diablo. Estamos adquiriendo la naturaleza del diablo. ¿Cómo quiere ser reconocido? ¿De naturaleza divina o de naturaleza diabólica? Hermano, en Cristo tenemos un nuevo ropaje.
Y nuestras relaciones como creyentes cristianos deben ser sinceras, transparentes, como Adán y Eva en el Edén. No tenían que ocultar. Deben ser verdaderas. No necesitamos mentirnos. ¿Por qué mentir a nuestro hermano? ¿No ves que él lleva la imagen de Cristo? ¿No ves que cuando tú estás mintiendo a tu hermano se la pilla? Es fácil, hermano. Porque él lleva la imagen de Cristo. Si mis hijos llegan a casa y me mienten, yo me estoy pillando la mentira. Y si yo le miento a mis hijos, ellos se pillan mi mentira. ¿Por qué? Porque ellos llevan la imagen de Cristo y la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Para qué vas a quedar avergonzado ante la luz? No hay nada oculto entre los hermanos. Todo sale a la luz. Es mejor pálido una vez que colorado por el resto de la vida. Una sola vez, sí. Afrontamos con respeto, con humildad lo que estamos viviendo y decimos de una vez y para siempre la verdad. Hermano, que no se halle entre los hermanos mentira, que no seamos mentirosos. El segundo aspecto, la segunda exhortación que vamos a ver hoy, o ya la quinta de las 6, es no se vengan. Y les invito a que veamos a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Romanos 12, versículo 17. Y esto es lo que dice el Señor en Romanos 12, 17. Y luego en primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Romanos 12, 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y primera Tesalonicenses, primera Tesalónica, la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5 y el versículo 15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. La característica más importante del cristiano, como lo estamos viendo, es que lleva en sí la identidad de Cristo. Y una de las cosas más importantes de la identidad de Cristo es que Él no cobró nuestro mal, nuestro pecado, como lo debiera haber cobrado con la muerte. La paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo pagó el peor de los males, el pecado, con el mayor bien, nuestra salvación. ¿Y cuánto costó esa salvación? Su propio ser, su propia muerte. Siendo pues este el ejemplo de Cristo, amados hermanos, no puede haber ofensa tan grande que llegue a negar el perdón y que amerite la venganza personal contra nuestros hermanos. No se vengan unos a otros. Claro, en las relaciones sociales y mundanas es fácil encontrar que cada quien imparte justicia por su propia mano. El hombre natural que es ofendido busca a toda costa vengarse, cobrárselas, y más caro aún, guardan rencores y no perdonan. Y así como las fieras traicioneras esperan el momento apropiado para dar su zarpazo en una actitud vengativa. Pero el pueblo de Dios es diferente, porque el pueblo de Dios es santo. En nuestras relaciones, dice el Señor, prima el verdadero y más puro amor. Como lo dice 1 Corintios 13, el amor que soporta, el amor que perdona, el amor que pasa por alto la ofensa, el amor que no guarda rencor, el amor que no guarda el récord. Y nosotros andamos guardando el récord. Y a veces mi hijo me dice: hey papi, pero no has olvidado eso. ¿Has guardado el récord? No guarda rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es una olla de presión en donde a diario echamos esos malos recuerdos, y algún día esa presión va a explotar y nos va a llevar a la venganza por nuestra propia mano.
Y el Señor dice, no se hagan mal entre ustedes mismos. Por eso es necesario destapar esa olla hirviente y podrida del rencor y botarla a la basura. Llevarla a los pies de Cristo para que su sangre preciosa lo limpie. Amén. Amén. El pueblo de Dios es un pueblo que no guarda el rencor, que pasa por alto la ofensa. El pueblo de Dios es un pueblo que todo lo cree, que todo lo espera, que no busca lo suyo y no se envanece. Ese es el más puro amor. Nuestra fe es que Dios es justo y que todo juicio debe ser puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios no solamente juzga los actos, sino hasta las intenciones del corazón. Y nosotros no somos quienes para juzgar por mano propia. No somos quienes para vengarnos. No paguen a nadie mal por mal. Si alguien te hizo un mal, si alguien te hizo un daño, no le pagues mal. Es una ordenanza del Señor. Ahora bien, el mandato no se limita a no pagar mal por mal. Me gusta allí cuando el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:15, dice, asegúrense, estén seguros de que entre ustedes nadie paga mal por mal. Pero no solamente eso, dice, más bien, o mejor, hay algo mejor. ¿Recuerdan allí en 1 Corintios capítulo 13? Pero yo les muestro un camino mejor. Pero yo les muestro un camino mejor, perdón, el último versículo de 1 Corintios 12. El último versículo dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Así es, igual es aquí. Dice el Señor, más bien. Ahora les voy a mostrar el camino mejor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino mejor? Sino que debemos esforzar por hacer el bien. Más bien, esfuércense. Algunas veces. No, siempre, siempre, esfuércense por hacer el bien. Y lo resaltan, y no solamente entre ustedes, sino a todos. Y esa palabreja ya es bien difícil, porque es algo que demanda esfuerzo. Tienes que esforzarte. Eso no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Eso demanda esfuerzos. Esfuérzate por hacer bien, porque siempre el enemigo te está impulsando a hacer el mal. Pero tú tienes el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo se esforzó por hacer bien a sus enemigos, que éramos nosotros. Ahora Él demanda de ti, esfuérzate por hacerle bien a tu hermano que está junto a ti. O esfuérzate por hacer bien a quienes te han hecho mal. Para muchos esto es difícil, pero no solamente es difícil, sino que es humillante y es degradante. ¿Por qué? Porque el mundo ha dicho que quienes hacen así son débiles. Esa es la perspectiva del mundo. Ay, usted le devuelve bien por bien por el mal que le ha hecho su vecino. Si usted no sabe que su vecina es una chismosa, que habla mal de usted, que es una vecina rencorosa, que es una vecina que le quiere quitar a su marido. ¿Y por qué usted le va a hacer el bien? Usted es boba, ¿no? No. Al mundo le parece que la gente que actúa así es boba. Pero en el reino de Dios, en el reino de la verdad, no es así. Estas actitudes muestran la fortaleza de carácter, muestra que tú tienes un carácter como el de Cristo, porque solo Cristo tiene poder para hacer bien a aquellos que le hemos hecho mal. Cuando tú estás devolviendo bien por mal, estás mostrando el carácter de Cristo. Pero cuando tú vuelves mal por mal, estás mostrando el carácter diabólico de tu carne. Devuelve bien por mal. De esta forma vas a consignar en el reino de Dios réditos. Primera de Pedro 2:23.
dice del carácter de Cristo. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice del carácter de Cristo. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿A quién se estaba entregando el Señor? Al Padre. Al Padre. Y porque se estaba entregando al Padre, a él no le importaron las acusaciones falsas que le hicieron los judíos, que le hicieron los romanos, que le hizo el diablo, los juicios injustos. Le hicieron toda clase de mal, lo vejaron, lo clavaron en una cruz, le atravesaron una lanza en su costado. ¿Y qué atinó a decir él? Señor, tu venganza sea sobre estos que me han malherido. No, él dijo, Señor, ten misericordia de ellos y no cuentes esto entre sus pecados. Apiádate de ellos. Apiádate de ellos. Pagó bien por mal. Bueno, cualquiera diría, ese Jesús era un bobito. No. ¡Qué carácter tan grande! Y por ese carácter hemos sido beneficiados con la preciosa salvación. Porque tuvo un carácter firme, un carácter que no claudicó a su misión de venir a salvar a los perdidos, de venir a salvar a su pueblo. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, esforcémonos para pagar el mal con el bien. En tercer lugar, el Señor nos dice que no tengamos deudas los unos hacia los otros. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Esta es la palabra del Señor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la deuda de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Palabra de Dios. Amén. Y este texto que acabamos de leer da continuidad al anterior, en que el Señor nos da la orden de no deber a nadie nada, ni al Estado sus impuestos, ni las contribuciones. Mira el versículo 7. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrele respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. No le queden debiendo a nadie nada. Entonces el Señor nos dice que al Estado, ni siquiera al Estado, ni a las autoridades podemos quedarle debiendo. Ni los impuestos, ni las contribuciones sociales, ni las cuotas de administración de la unidad, ni las colegiaturas de los hijos, ni deber el arrendamiento, ni dejar de pagar los fiados, ni siquiera una deuda de trato personal. Se demanda que nosotros debemos llamar a las personas por su nombre o por su cargo. El presidente no es ese hijo de tantas presidente, es el señor presidente, porque así lo ha determinado la ley del hombre, y la ley del hombre ha sido determinada por la ley de Dios. Esos ladrones políticos, señores honorables senadores, De la República. Señor, el Señor lo demanda así. Y esto me redarguye a mí, porque yo ando buscándolos. Y el Señor dice que debo orar por ellos. ¡Qué vergüenza! No debáis a nadie nada, ni una deuda de trato personal. Y por eso le repito a los jóvenes, no es hola Cruz, ¿cómo estás? Hermana Cruz, ¿alguna vez te he llamado Cruz? Lo más cercano, porque le amo mucho, le digo Crucecita. Hermana Cruz.
Cuando tenemos confianza y somos más o menos de la edad, un poquito más tú, de más o menos de la misma edad, yo puedo llamarle Humberto. Pero Juan David y Salomón, mis hijos, no es hola Humberto, no, don Humberto o hermano Humberto. No tiene que molestarse por eso. No, sí tiene que molestarse porque la palabra del Señor lo dice, que debemos honor y debemos respeto. Por esa razón se ha levantado una generación de jóvenes irrespetuosos que no respetan la sociedad, que no respetan el gobierno, que no respetan las leyes, que no respetan al prójimo. Y recuerdo que hay en mi época donde yo llegara a decirle a un adulto por su nombre sin decirle don, doña, señor o señora, o tío, o tía. ¡Ja! Y ahí quedaba la marca, quedaba un tatuaje que le recordaría de por vida a don fulano, hay que llamarlo don fulano. No le vais a nadie nada, ni siquiera en el trato personal. Pero el Señor no se limita a esas deudas. Ahora, estoy hablando del versículo 7, que no es tema de nuestro estudio, pasamos al 8. La palabra deja la esfera exterior de la gente, del gobierno, del mundo, para entrar en la esfera de la iglesia. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Y conforme a lo que sigue, a no ser la de amarse los unos a los otros, esto implica que se dirige a los hermanitos. No tengan deudas con sus hermanos. ¿Y por qué no tenga deudas con los hermanos? ¿Por qué se dirige a los hermanos? Hermanos, porque es que en medio de este mundo mercantilista, el manejo incorrecto del dinero es el pan de cada día. Hoy el dinero del Señor, aún dentro de la iglesia. Hoy se adora en la iglesia a Dios Mamón. En muchas iglesias se adora al Dios Mamón. Hoy, domingo y ayer sábado, muchas iglesias estaban celebrando culto al Dios Mamón, en donde la predicación fue centrada en el dinero, en donde las alabanzas fueron centradas en coger a la gente y sacarle dinero. En iglesias en donde se hacen 3 y 4 ofrendas y pedidos y venden el sermón del pastor y venden el libro y venden las empanadas y pro templo y pro todo. Adoración al Dios Mamón. Hoy en día en la iglesia el billete ha sido el pan de cada día, es lo central. Y el manejo incorrecto es el pan nuestro de cada día. ¿Recuerdan? Ha salido ahora, resulta que alguien recuerda un afamado pastor de la mega iglesia de Corea. Él mismo dice que tenía como 800,000 miembros. Bueno, pues fue encarcelado por mal manejo de dineros. Estamos en un mundo mercantilista en que el Dios es el dinero y el mal manejo del dinero es el pan de cada día. Y es sencillo adquirir deudas. ¿Y para qué adquiere la gente deudas? Para evadirlas. Y el Señor dice que esto no debe suceder. A veces también los hermanos dan en préstamo a crédito para obtener ganancias. Eso en la familia del mundo, pero en la familia de la fe no puede ser así. De ninguna manera se puede ser deudor, pero tampoco acreedor de los hermanos de la fe. A libertad nos llamó Cristo. Y cuando tú te haces deudor, te conviertes en esclavo del que te prestó. Y cuando tú prestas, te conviertes en el esclavo de quien te debe. Porque en la gran mayoría de veces no quieren pagar. Y por este asunto, muchos hermanos se han enemistado. El manejo económico entre los hermanos debe ser de alta responsabilidad, de ética, de honor y de delicadeza. Y estoy hablando de esto porque es muy común encontrar divisiones en las iglesias, enemistades entre los hermanos porque han desobedecido este mandato. Y es común encontrar en la iglesia personas que se la pasan pidiendo prestado a los demás. No pueden ver que un hermanito ha sido prosperado porque ya le caen para pedir prestado. Muchas veces se atreven a decir, es que el Señor me mostró que tú me ibas a prestar para pagar esta deuda porque es que yo estoy acosado.
Hay una hermana en Bogotá que me ha llamado algunas veces para consultar en consejería. Es una hermana que el Señor le ha dado un medio económico. Y muchos hermanos en la iglesia, ay, el Señor me mostró que tú me ibas a ayudar, que tú me ibas a servir de fiadora. Ay, el Señor me mostró que tú me vas a dar la cuota inicial del carro. Ay, el Señor me mostró. Entonces me dijo, pastor, estoy aburrida de que todo el mundo el Señor me mostró. Le dije, la respuesta es muy sencilla. Y qué bueno que el Señor te mostró, pero a mí no me ha mostrado nada. Hasta que el Señor me muestre, yo te suelto el billete. Cuando el Señor me muestre, yo te doy el billete. Ay, pero venimos a dar socarrones. Ay, hermano, es que el Señor me mostró. Meten al Señor en chismes. No nombrarás el santo nombre del Señor, hermano. El Señor es testigo de que yo le voy a pagar. Sí, mientras le sacas el billete, porque después no pagas nada. No, hermanos. Algunas veces los hermanos que se meten en deuda también tienen que recurrir a mentiras. Sea para sacarle la platica, o sea, porque se cuelgan en los pagos. Y ya vimos que el que miente se convierte como el hijo de Satanás. Adora a su papá Satanás y hace las obras que su papá, que es el padre de la mentira, estableció. Mentira. Y tienen que mentir para decir, no, es que no me han pagado, es que no me ha llegado la quincena, es que no me llegó el giro, y siempre andan con mentiras para evadir la responsabilidad. Al mentir se convierten en hijos de Satán. Pero también al pedir prestado. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque eso de sacarle la plática a los hermanos es pecado de codicia. Y el Señor compara la codicia con la idolatría. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Miren, dicen los hermanos, yo soy puro, yo desde que llegué al Señor, yo no adultero, yo no fornico. El otro dice, no, yo no tengo impurezas, ni bajas pasiones, ni malos deseos, pero tiene avaricia, que es lo mismo. Es que el Señor lo pone al mismo nivel, la cual es idolatría, y el Señor aborrece la idolatría. Pero hay algo que sigue allí. Por estas cosas que vienen, el castigo de Dios. ¿Estás en el texto, por favor? ¿Por qué no estás en el texto? Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos allí, vamos a analizarlo bien. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y ¿qué? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Idolatría. ¿Y de dónde sale la avaricia? Cuando nosotros le estamos pidiendo prestado, hermano, présteme, eso es avaricia, hermanos. Avaricia es lo que el otro tiene. No puedo ver al otro con billete que ya se lo quiero quitar. Cuidado con la avaricia, hermanos. Porque luego dice, versículo 6, ¿qué dice? Por el castigo de Dios. Ay, Señor, ¿y por qué me va así como va? Por avaricioso, por codicioso. Señor, ¿pero por qué estoy solo? Por codicioso. ¿A quién está hablando ahí? ¿A los impíos? No, dice, por tanto, consecuentemente a vuestra salvación, hagan morir todo lo que es la naturaleza terrenal. ¿Por qué? Porque vosotros ya no sois de la naturaleza terrenal, sino de la espiritual. Hagan morir esa naturaleza carnal. Codicias. El andar pidiendo prestado a otros solamente muestra la codicia, que es pecado. Lo cual indica que la persona, primero, o no es creyente o es un inmaduro. Si alguien en la iglesia viene a pedir, ay hermano, es que estoy pasando por una necesidad y el Señor me mostró que tú me podías servir de fiador, que tú me podías ayudar y prestarme. No son sino 500,000, eso no es nada, hermano, yo se los pago. Miren, me va a llegar un giro, ya mentís. No, cuando me llegue la quincena, yo te pago, no te preocupes, yo te pago.
Pero ya en tu corazón está, no importa. Si no me llega el giro, si no me llega completa la quincena, si no me alcanza, pues era lo último, no le pago. No es que es hermano de la iglesia, no se enoja. No, hermanos. Cuando alguien venga a pedirte prestado, ten en cuenta que esa persona o no es creyente o es un creyente inmaduro. Entonces, si no es creyente o es un creyente inmaduro, esa plática se perdió. El verdadero creyente no acude a los hombres a pedir prestado. Porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por apoyo. El verdadero creyente acude a Dios, clama a Dios para que Él le supla toda necesidad. Y esto me hace recordar, hace algunos años, junto con mi esposa, que nos teníamos que venir a pie desde Pedregal hasta acá para celebrar, para hacer la celebración de los miércoles, especialmente algunas veces los domingos en la madrugada. Teníamos que venirnos a pie porque no teníamos para el pasaje, porque no teníamos para el taxi. Sin embargo, a nadie le pedimos prestado, ni a nadie le dijimos, no, hermanos, es que estamos pasando una situación tan difícil, no nos falta, no, eso, todo nos hace falta. Nunca a ningún hermano hemos pedido prestado. ¿Por qué? Porque eso es codicia, hermanos. Porque primero nos arrodillamos al Señor y pedimos. Si Él suple esa necesidad, es porque Él quiere suplirla. Si no, es porque no es necesidad. Yo creo que por eso en esa época andaba más limadito. Porque como caminaba más, de pronto el Señor me tenga que meter en otro apretón de esos. Pero ya ven a Él. Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Clama al Señor, no busques el brazo de tu hermano, maldito serás. Cree en el Señor. Y respecto a este punto, voy a dar unas instrucciones fundamentales para esta iglesia. La iglesia bíblica Ríos de Gracia debe tener en cuenta 5 normas bíblicas para evitar este cáncer que divide y destruye la iglesia de andar pidiendo préstamos. Primero, no le prestes a nadie nada. Ni plata, ni libros, ni cassettes, ni memorias. No lo prestes. Egoísta. ¿Cómo? Ser egoísta. No, no es ser egoísta. Si tú tienes, dale. Recuerdo, había un muchacho, Carlos, que venía. Pastor, me hace falta 35,000 pesos para el pasaje de vuelta. Tranquilo, yo no se lo voy a prestar, todo se lo regalo. Para que no ande en deuda conmigo. No, yo pastor, yo después se los pago. Nunca llegó. Pero no, yo no tengo que cobrárselos porque se los regalé. Tampoco te estoy diciendo que te vuelvas sin misericordia con los demás. Lo que te digo es no des préstamos.